Les comento que vamos a grabar esta presentación. Está siendo grabada para poder también verla más adelante. Si tienen dudas, algún compañero que no venga, pues puedan tener la opción de refuerzo. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Okay, entonces, aquí la pantalla. Están viendo la pantalla de Víctor. Debe haber como estar abierto el navegador en el módulo de ticket, donde está una foto de Panamá de fondo y la de Hey. ¿Todos estamos viendo esto? Sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, este módulo se utiliza a través del navegador, el mismo navegador que ustedes usan para ingresar al Binomi. Van a tener ustedes una pestaña, ¿cierto? O una dirección guardada en favoritos, donde van a poder accesar dándole un solo clic, ¿cierto? Y los va inmediatamente a llevar a esta página donde ustedes ya van a poder ingresar su usuario y su password para poder empezar a trabajar el tema de los stickers, ¿no? Entonces, el Binomi ustedes lo hacen una vez al día, ¿cierto? Ustedes ingresan allí una vez al día o lo utilizan para hacer pausas, dependiendo si van a hacer un receso o van a almorzar o tienen programado ya no trabajar más, ustedes loguean. Pero el ticket lo deben utilizar cada vez que ingresa una llamada o cada vez que ustedes van a realizar una atención, porque aquí es donde vamos a registrar las atenciones que se realizan o que realizamos diariamente, ¿no? Entonces, para el ejemplo voy a usar el usuario de Víctor. Cada uno tiene su usuario y su password. El password es el mismo que usan en Binomi, ¿cierto? El usuario debe ser el mismo también. Los que no lo tengan aún activo, podemos al terminar la charla tratar de conectarme para validar pues que la instalación esté hecha y que puedan conectarse al sistema. Entonces, lo podemos ver seguido a la capacitación. Aquí estamos ya en la pantalla principal de la aplicación, ¿cierto? Aquí estamos viendo tal vez algunas opciones adicionales que no tenemos en nuestro usuario, ya que el usuario de Víctor es el usuario administrador, pero nos tenemos que enfocar básicamente en esta parte donde dice tickets, ¿cierto? Y aquí abajo tenemos tres opciones. Una que dice abrir, otra que dice cerrado y otra que dice nuevo ticket, ¿cierto? Esas son como las tres opciones que nosotros tenemos en un comienzo y donde vamos a comenzar a ingresar la información que nos llega de la llamada. Entonces, cada vez que nosotros contestamos una llamada, desarrollamos nuestro script, ¿cierto? El que tenemos, que siempre hemos usado. Creo que es algo como bienvenidos al centro de atención de la DGI, en que puedo ayudarle, con quien tengo el gusto, bueno, etcétera, como dependiendo tengan ustedes el script para este tipo de atención, ¿no? Entonces, después de eso, o paralelamente a eso, yo le voy dando clic acá donde dice nuevo ticket, ¿cierto? Entonces, nuevo ticket me abre esta subventana más pequeña, donde me va a clasificar esto en dos partes. Básicamente, la primera parte nos habla de buscar usuarios o añadir un usuario nuevo. Entonces, acá donde dice buscar usuarios, nosotros podemos buscar a una persona que ya ha llamado con anterioridad o que nosotros hemos creado Después con la de anterioridad. Alejandro. Claudio Alejandro. Ok, permítanme. Ok, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ok, listo, continuamos. Entonces, les decía que en esta parte de buscar por email, teléfono o nombre, nosotros podemos buscar a una persona, a un contribuyente que previamente haya llamado por algún tipo de solicitud, ¿cierto? Entonces, lo podemos buscar por email, lo podemos buscar por teléfono, lo podemos buscar por nombre. Entonces, el speech que nosotros tenemos cuando el cliente llama a alguna situación,
pues es bienvenidos al Centro de Atención de la DGI. Mi nombre es Alejandro Ruiz. ¿Cómo puedo ayudarle en esta ocasión? ¿Cierto? Entonces la persona empieza a desarrollarse, entonces usted le pregunta si ya ha llamado con anterioridad, ¿cierto? Si ya lo han registrado con anterioridad en el sistema. Y la persona puede decir sí o no, ¿cierto? Igual forma le preguntamos su nombre, lo buscamos, ¿cierto? Le preguntamos su email, lo buscamos, o le preguntamos su nombre y lo podemos escribir acá y buscarlo. Si él aparece ahí, nosotros no tenemos necesidad de crear un nuevo usuario, porque ya la persona es existente. Entonces, simplemente lo que hacemos es darle clic en abrir, ¿cierto? Y ya la persona va a aparecer ahí. Si la persona nunca se ha registrado, entonces nosotros tenemos que tomar los datos del mismo, ¿cierto? Tenemos que darle clic aquí en nombre completo, ¿cierto? Y ingresar el nombre. Entonces vamos a tomar aquí un ejemplo, por ejemplo el mío, Alejandro Ruiz, ¿cierto? Esto va paralelo a la conversación que yo estoy teniendo con el cliente. Entonces yo sé que al comienzo no vamos de pronto a tener el manejo de la herramienta tan rápido, pero no nos afanemos por eso. Vamos manejando la conversación con el cliente, le vamos indicando pues que permítame un minuto para tomar sus datos, estoy ingresándolo en el sistema, tener preparada la frase que nos permita al cliente tomar la pausa para ingresar esta información. Entonces, aquí en correo electrónico vamos a poner un correo electrónico, por ejemplo. Vamos a poner el de la compañía. ¿Cierto? Estos campos que aparecen aquí con un asterisco rojo, ¿cierto? Estos campos son campos obligatorios, o sea que nosotros debemos colocarlo, sí o sí. No podemos exceptuarnos. Si la persona no tiene correo electrónico, que es un caso aislado, porque actualmente todo el mundo tiene correo electrónico. O sea, cualquier persona que tenga un WhatsApp, cualquier persona que tenga un teléfono, un Android, todo el mundo debe tener un correo electrónico. Entonces debemos indicarle a la persona que esto es para... se escucha un ruido de fondo, no deja hablar. Por favor, pongamos mute a los teléfonos, a los equipos, mientras tanto, cuando tengan una pregunta lo quitan para no tener como el ruido de fondo. Ok, continuamos. El tema del correo electrónico es muy importante. Sí, algunas personas dirán, no tengo correo electrónico. Tratemos de hacer que la persona ingrese el correo electrónico. En estos días, en estos tiempos, todo el mundo tiene un correo electrónico. Es muy poco los casos de las personas que no lo tienen. Y dado el caso que no lo tenga, bueno, tenemos acá que poner las iniciales del nombre, puede ser ar@notengocorreo.com, pero debemos llenar ese campo. Lo que sí es cierto es que el 90% o más de la población tiene un correo electrónico, porque tiene un teléfono inteligente. Entonces, eso hace que necesite un correo electrónico para ingresar a su información. Bueno, ¿por qué es importante el correo electrónico? Usted le puede decir a la gente, disculpe, señor Alejandro, lo que pasa es que necesitamos su correo electrónico para que le llegue una confirmación de este ticket, le pueda dar seguimiento en caso de que no le resuelva en este momento y a través de ese mismo número podamos seguir atendiéndolo a posteriori. Ok, el teléfono también es importante, pero este teléfono lo vamos a tomar nosotros, ¿cierto? Lo vamos a tomar de el número que, ok, este no está activo. A ver si lo podemos poner acá. Del número que aparece acá en pantalla, ¿cierto? Es importante que escribamos este número del cual la persona nos está llamando. Entonces, el número que aparece en pantalla de donde nos llama, nosotros lo vamos a ingresar acá. Rápidamente vamos a escribir el número, 62233, el número que corresponde. Y lo ingresamos acá. ¿Ok? Es importante tener esta relación porque el número telefónico es el número que nos permite
guardar la relación entre la llamada y la atención. Entonces es importante anotar ese número del cual nos está llamando. Si el cliente tiene otro número de contacto, le podemos decir que si tiene un número a donde se le deba llamar directamente porque está llamando de un público, se está llamando de la oficina, lo podemos poner acá en teléfono adicional 1, ¿cierto? Que sería como otra opción que tenemos para otro número de teléfono. Aquí pues podemos colocar la extensión si es un número fijo y es una extensión directa. En provincia, nosotros debemos seleccionar de dónde nos está llamando el cliente, de qué provincia nos está llamando. Esto es bien importante porque al final la estadística nos dice cómo debemos nosotros clasificarla y de qué ciudades, de qué provincias, perdón, nos están llamando más y cuáles son las temáticas que más se dan por provincia. Entonces, a nivel estadístico, es bien importante tenerlo definido. ¿Ok? Luego de eso, simplemente damos clic en añadir usuario. Tenemos la opción de restablecer, o sea, borrar lo que estaba acá si le damos clic acá, o cancelar si de pronto no se cayó la llamada, no pudimos llenar el ticket, etcétera. La idea es que por cada llamada que nosotros tengamos podamos colectar los datos de la persona. Es muy importante esta función de colectar los datos, que de cierta manera no es como una función de atención, pero sí es una información de recabar los datos de la gente, porque a través de esta información se actualizan datos dentro de la DGI, se tienen correos nuevos, se tiene forma de contactar al cliente. Recordemos que el cliente a veces, y con estos temas de, por ejemplo, bancos o impuestos o cobranza en general, la gente trata como de no dar información personal para evitar ser contactada. Entonces, nosotros, al lograr esto como uno de los objetivos principales de la parte de atención, pues vamos a tener un banco de datos, una base de datos importante para poder más adelante tener algún tipo de contacto con el cliente. Luego de esto damos añadir usuario y ya, ok, email asignado, o sea, este email en algún momento de capacitación, aquí nos sale un error que dice email asignado, en algún momento de capacitación, este email ya nosotros lo usamos en algún momento, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice que ya existe otro usuario con ese email. Y si ya existe otro usuario con ese email, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Simplemente copiar ese email y pegarlo acá donde dice buscar y él nos va a traer inmediatamente el historial de atenciones de ese usuario y ahí vamos a continuar con la solicitud que él quiere, ¿cierto? Entonces, ahí también nos damos cuenta si ya es un usuario existente o no. Para el caso que para este caso que estamos trabajando el tema de usuario nuevo, pues varía un poco mi email. No es un email real, él no valida si realmente es un usuario, si realmente es un email que existe o no. Solo es importante que tenga el arroba. Él sí se da cuenta, si no tiene un arroba, pues va a decir esto no es un correo, ¿cierto? Entonces, es importante que si de pronto, dado el caso que se ve que no tenga un email, lo vamos nosotros a crear, que pongamos, por ejemplo, la inicial del nombre con el apellido, debamos incluir la arroba, arroba no tiene email, no tiene correo.com, que sería el caso para llenar el campo, porque es obligatorio, pero lo que les recomiendo es que minimicemos ese punto y siempre llevemos al usuario a que nos facilite el correo electrónico indicándole las ventajas del mismo. Yo tengo una consulta, ¿se puede hacer consulta? Sí, claro, ¿cómo no? Dentro de cómo se está grabando, no sé si o después o dentro de la grabación se puede hacer la consulta. Sí se puede. Rápido, Alejandro, es cuando el contribuyente le dice, no, mire, yo soy un señor que soy del campo, yo soy agricultor, yo no sé nada de tecnología, podemos colocar no tiene @gmail.com. Se puede colocar ese correo en ese tipo de casos. Sí, se puede colocar ese correo. El problema es que como el correo es un identificador clave al momento de buscar, digamos, si nosotros después vamos a hacer una búsqueda que diga no tiene @gmail.com, entonces nos va a salir como que todas las personas que en algún momento dijeron que no tenían correo y nosotros colocamos ese mismo correo, nos va a salir ahí. Pues la idea de pronto es diferenciarlo un poco. Entonces, lo que yo sugiero, claro, con el nombre de pronto, con el nombre se diferencia mejor. Entonces puede ser, digamos que yo no tuviera correo,
Entonces, lo que pueden hacer es, para salir rápidamente, poner el inicial del nombre, el inicial del apellido, arroba, no tiene correo.com. Listo, ya con eso resolvimos. Mientras que si ponemos... Dale añadir usuario, parece que te deja pasar con no tiene correo.com. Ok, ahí ya le di usuario y ya me creó el ticket y me dejó pasar. Y es mejor así por el tema de que si ponemos el no tiene antes del arroba, entonces el sistema va a relacionar como si fuera el mismo usuario, ¿cierto? Y resulta que no es el mismo usuario, sino son usuarios diferentes, que de pronto es como la situación que tú dices que es del campo, y me dice, no tengo correo, no sé nada de tecnología. Es mejor, escribe la inicial del nombre, la inicial del apellido, arroba no tiene correo.com. Él igual te deja crear el ticket y te deja avanzar. Es que bajo esa plataforma no tiene correo.com, no dejaba pasar el añadir usuario, pero sí lo deja pasar. Sí, ahí lo estás viendo que él ya lo deja pasar. Es más, me crea el usuario así, me crea el usuario Alejandro Ruiz, aquí lo estamos viendo, y entre corchetes me pone ar no tiene correo.com. Yo tengo una consultita. Entonces, sí, claro. Mire, la consulta mía es en base a que, si mal no he entendido, es que esta herramienta se está utilizando o se va a utilizar para saber si el contribuyente que está llamando, más que todo, es verdaderamente el contribuyente de esa cuenta o de ese registro único. Y si cada contribuyente está registrado en la Dirección General de Ingresos por un registro único, una cédula o un RUC de persona jurídica, ¿no sería mejor que todo empezara? ¿Aló? Sí, le escucho. Continúen. ¿No sería mejor que todo empezara por saber si estamos hablando con el contribuyente ingresando el RUC y que el sistema automáticamente, si es la persona, te tire los datos y tú compruebes si verdaderamente estás hablando con el contribuyente, y en caso tal que no sea el contribuyente, entonces agregar, porque estamos registrando, veo que vamos a registrar algo que ya el sistema lo debe de tener. No sé si me doy a entender. O sea, tenemos que hacer todos los pasos, tenemos que registrar un teléfono que ya se sabe que el sistema lo está tirando porque en Binomi lo vamos a estar viendo. Entonces eso debió de estar ligado a este sistema. Entonces, ok, le respondo rápidamente su interrogante. Sí, en efecto, la DGI tiene una base de datos de clientes de contribuyentes. Pero, ¿qué pasa si no es un contribuyente registrado, por ejemplo? Ahí ese es el caso que digo yo. Si no es registrado, entonces ya nos evitamos de que tengamos que estar llenando y al final nos damos cuenta que esa persona ya está registrada. Sí, claro, eso sería por un lado. El otro tema es que el objetivo de la plataforma básicamente no es registrar un cliente, digamos, porque sí, o compararlo con la base de datos de la plataforma de la DGI, sino el tema es obtener tickets de atención. En todos los puntos de atención que nosotros tenemos, si vamos a un banco, si hacemos una llamada, si vamos a una empresa y necesitamos ser atendidos, siempre nosotros tenemos que tener un registro de atención, tanto de clientes existentes como de clientes nuevos, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos acá en este caso es tomar ese ticket, tomar ese cliente y generar una atención para poder medir la cantidad de atenciones que nosotros realizamos por día. Lo ideal sí sería que estuviera de cierta forma ligado con el número de contribuyente o número de cédula de la DGI. Eso es posible, pero hasta el momento ese tipo de enlace tecnológico no se ha dado por diferentes temas. Pero eso no nos impide a nosotros que nosotros no tengamos una herramienta donde podamos medir la cantidad de atenciones que nosotros ofrecemos diariamente y las soluciones y las inquietudes que los contribuyentes nos presentan a nosotros, ¿cierto? Exacto. Entonces, más que todo está enfocado en eso, en el tema de atención, en el tema de tener una base de datos de cuáles son ese tipo de preguntas, ese tipo de atenciones,
ese tipo de cuestiones que el cliente normalmente llama a preguntar. No tanto enfocado Sí, como sí, a la base de datos. sí, aló, se fue la señal allí. Lo entiendo, entiendo el punto de vista, pero a lo que me refiero yo es en cuanto a los datos, que estamos llenando nuevamente unos datos del contribuyente que ya está registrado de algo que ya el sistema tiene. O sea, eso más que todo es como una sugerencia a ver si en futura No, fecha. para ese caso, Donald, para ese caso Ajá. es cuando el ingeniero Alejandro explicó, si ya él es existente, y en la parte de arriba, lo que podemos la práctica de correo, de anexar correo, ya el contribuyente existe en la base de datos. Cuestión que no tenga que solicitar toda la información nuevamente. Ok, Tengo, entonces si ya el contribuyente existente no nos vamos a ticket, pero nos vamos en qué parte. Ajá, puede dar Ok, ahora. vamos a ver otro nuevamente aquí la pantalla inicial. Acá en la parte superior, por ejemplo, mi correo a Ruiz, arroba netcore-panamá, yo ya soy un cliente existente, ¿cierto? Entonces, cuando yo me busco por el correo electrónico, por el teléfono, porque acá me da la opción de buscar por teléfono o por nombre, y coincido con el nombre, él ya me va a aparecer la información actual del cliente como ya registrado. Entonces no tengo que volverlo a registrar nuevamente. Y acá simplemente le doy continuar y él ya me va a crear un nuevo ticket de atención. O sea, no tengo que ingresar toda esa información. una consulta, si puedo hacerla. Sí, Claro. profe. Sí, mi consulta es la siguiente. Siguiendo la línea de la consulta del señor Osorio, lo que pasa es que nosotros atendemos contribuyentes que en dado caso consultan las cuentas de otros, desde auditores, contadores, etcétera. Entonces, ¿qué resulta? Que al momento de nosotros ingresar a esa persona, podemos tener la vía de que efectivamente la consulta en base al contribuyente que él quería saber, lo vamos a registrar, pero muchas veces no así es el dueño de la cuenta. Entonces, Así mismo es. ¿habría alguna manera de por ejemplo, poder tener la seguridad de que la información que nosotros le vamos a dar a ese que consulta puede ser efectiva a la hora que él haga la llamada? Esa es buena pregunta. No tenemos el medio, he tenido muchas situaciones con las cuentas de los contribuyentes, porque las personas que están llamándonos No se escucha bien. No. Yo sí escucho. Sí, es correcto. Sí, entiendo lo que nos comenta el compañero, que mucha gente llama en nombre de otra empresa o son abogados o son representantes de esa misma de otra persona, están actuando en nombre de otra persona. Entonces, alguna forma a través de una llamada de validar que la persona que está atrás realmente si es el representante de esa persona, tal vez no existe una forma actualmente de poder validarlo realmente. Entonces pienso que, corrígeme Víctor si me equivoco, existen políticas de cierto tipo de información que no se puede brindar si no es de forma presencial, ¿no? Y pues ahora con la pandemia no sé cómo está manejando ese tema. Imagino que... Le doy un ejemplo. Perdón, yo tuve un caso de una auditora que ella llamó por una empresa, entonces ella estaba tratando de sacar el NIP de esas dos empresas. Que resulta que los dueños o los representantes legales no correspondían, no estaban en la jurisdicción de acá de Panamá, estaban en el extranjero. Entonces, que resulta que cuando ella me llamó, ella me pide a mí que si le podía decir la información que contenía su cuenta. Entonces, que resulta que a la hora que yo le pedí la información a ella para probar, yo entrar y probar si ella estaba en los terceros vinculantes,
resulta que la persona que estaba llamando no tenía ese registro. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo le informé, cuando logré buscar, logré buscarla a ella como ligada a la cuenta del contribuyente, resulta que esa persona se asombró de que la lista de deuda que tenía la empresa era exorbitante y que a las personas que se le había enviado el dinero, obviamente no sabían del atraso de esa cuenta. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora ella iba a tomar medidas sobre esa información que no en cifras le di, simplemente fue una advertencia de información de que la cuenta no tenía pagos, nunca había tenido pagos. Entonces me puse a pensar después que resulta que cuando esa persona en el extranjero se entere, iba a estar ligada a la persona que supuestamente le había enviado el dinero, la pregunta que se van a hacer, ven acá, ¿y cómo supieron esa información? Y ahí estamos involucrados nosotros. Por eso era que la pregunta del señor Osorio traía prácticamente trae una parte donde nosotros como consultoría de respuesta hacia consultas del propio contribuyente, nos vemos obligados en un momento dado a poder tener, más allá de una información del que llama, alguna evidencia, no sé, que quede registrada allí en ese control que usted dice. Sí, claro, eso es cierto. Digamos que hay situaciones de situaciones. Esta parte les puede servir a ustedes como apoyo y constancia de poder tener un ticket, ¿cierto? Con la situación que usted describe, con la respuesta que se le da a la persona y fácilmente poder identificar la grabación de la llamada y la respuesta que se le dio al cliente. Pero de ahí a poder identificar del otro lado de la línea si realmente es una persona con un nivel de autorización real para obtener información, digamos que a nivel telefónico no va a ser posible hacerlo. No va a ser posible hacerlo. Bueno, me permite nuevamente hacer un aporte. Yo pienso que la identificación de la otra persona que está a aquel lado, sí hay manera de estar por lo menos un 80% seguro en base a la manera como yo expliqué al principio delante de mi comentario. Porque si yo me pongo en comparación, por ejemplo, cuando tú llamas, haciendo unas comparaciones, ¿no? Cuando tú llamas a un banco para ver tu cuenta, lo primero que ellos te piden es la cédula. Hacen una serie de preguntas primero para ver si eres tú, pero claro, ya ellos tienen eso registrado, o sea, nosotros no tenemos que estar registrando nada. Si la persona vemos que es esa, ya nosotros verificamos, listo, y ponemos el comentario, qué es lo que necesita. Pero el problema es en el caso de que la persona Osorio, el banco no te da. El banco no te da la información. El banco no te da la cuando información. es así, te pide, te dice, te pregunta y dice, no, usted tiene que presentarse, tal. Exacto. Entonces, la persona... ahora mismo, disculpa, no, sí, prosigue, que tú eres el que está haciendo la consulta, sí, perdona. Sí. No, que esa es la diferencia de si tú empezaras directamente con el RUC, porque la persona, si empieza con el correo, nosotros vamos a estar como empezando a llenar una nueva información, porque el que está allá no sabemos si el correo puede tener 2, 3 correos y nos está dando una información nueva y al final solamente como para verificar que es una persona nueva y que no es quizás el dueño de la cuenta. Pero si empezáramos con el RUC, ya sea con la cédula persona natural o con el RUC de persona jurídica, nosotros nos damos cuenta, bueno, esta es la persona, el propietario de la cuenta, con las preguntas que vemos que sale directamente en el sistema, nos vamos a dar cuenta que sí estamos hablando con la persona. Si no es, entonces procedemos a llenar la información, a copiar el correo, a copiar todo, y ya se va identificando la persona que no es
el propietario de la cuenta y la persona que sí es propietario de la cuenta. Igual se le hace la observación, qué es lo que está preguntando, de qué quiere saber, qué tema quiere saber, pero veo que aquí, de todo modo, aunque sea la persona dueña el contribuyente, dueña de la cuenta, vamos a estar llenando toda una información que ya debe de estar dentro del sistema. Sí, bueno, ahí el ingeniero Alejandro, vamos a Dime. continuar, pues ya al final entonces finalizamos con las preguntas. Ok, perfecto. De todas formas, es importante el aporte que nos hace el señor Donald. Estas son pues ya sugerencias, o sea, a nivel de sistema lo podemos hacer, lo podríamos hacer. No es imposible, pero pues ya son sugerencias que deben manejarse en lo interno para asimismo tomar un requerimiento, levantar un requerimiento y que nosotros podamos hacer las modificaciones que se necesiten, ¿no? El enfoque que se da actualmente para el tema de los tickets digamos que más un registro de las llamadas y de las atenciones que se dan a nivel de teléfono, ¿no? Ya cuando tú necesitas entrar a darle una información más detallada al cliente sobre una cuenta específica, entonces sí, para eso usas el ITAX. Y entonces ya le pides la información del RUC y los detalles que necesites para validar si la persona es o no es. Pero en este caso solamente es como para las atenciones, ¿no? A veces llama gente preguntando cómo me inscribo al RUC, o cuáles son las fechas, o cuáles los requisitos, o cuáles son ciertas cosas que no implican necesariamente que yo tenga que entrar al sistema o que sean contribuyentes existentes y verificar una información directa, ¿no? Entonces, como es así un mix, no necesitamos acá tener como la conexión con el ITAX, sino simplemente registrar la cuenta, la pregunta de la persona. Si ya necesitamos información adicional, nos vamos directamente al ITAX, preguntamos el RUC o lo que necesitemos para obtener la información y pues la brindamos de acuerdo, dependiendo de cómo sea el caso, ¿no? Más que todo es como para registrar la solicitud, saber quién hizo la solicitud y saber cuál fue la respuesta a la solicitud. Es para darle un seguimiento a la atención brindada, a la atención que se le dio al contribuyente y hacer evaluaciones de calidad, cuántas atenciones se hacen al día, cuáles fueron las respuestas, si las respuestas son las correctas, cuáles las preguntas de pronto más frecuentes que se hacen para de pronto generar estrategias de comunicación por otros medios donde se puedan resolver este tipo de dudas de una manera más fácil y no la gente tal vez no está enterada, etcétera, etcétera. Entonces, más que un acceso a la información como tal, es un registro de la atención brindada. El tema de cuando llama un contribuyente y no es información, sino que es el abogado, contador, etcétera, esto se está analizando con el departamento de jurídico, se está haciendo un levantamiento, cual nosotros podamos hacer a los bancos. Señor, valídeme su cédula, su dirección, información bien confidencial que nosotros indicar que es el contribuyente verdaderamente. Pero eso se tiene que hacer un levantamiento por parte del departamento jurídico. Lo último que es que eso lo estaban trabajando. Ahí tendríamos que darle seguimiento, o bueno, yo tendría que consultar cómo va este procedimiento. Perfecto, Perfecto, perfecto. perfecto. Todo lo demás Ok, listo. Continuando aquí con la parte de la creación del ticket. Aquí ya tenemos un nuevo ticket abierto, ¿cierto? Perdón. No. Cambiamos de pantalla en algún momento, ¿verdad? Sí, acuérdate que volvimos a ingresar nuevo ticket para explicar cuando un contribuyente ya estaba Ok. Vamos a agregar otro contribuyente. Por ejemplo, vamos a agregar al señor Víctor. ¿Cierto? Vamos a poner acá un correo, por ejemplo, no tiene no tiene correo.com, teléfono
Uno, y el señor nos llama de Panamá. Edit ticket, ¿cierto? Entonces ya estamos acá con un ticket de la persona correspondiente, ¿cierto? Aquí vamos a empezar a seleccionar pues, las características del ticket, fuente del ticket. Por ahora el ticket solo está llegando por medio telefónico, ¿cierto? También lo podríamos hacer, Víctor, para el tema de los emails. Si te llegan por email, tener el registro. Eso lo podríamos implementar de una vez para la persona que maneja todos los que llegan por correo. Tema de ayuda, entonces acá tenemos una preselección de los temas por la cual la persona está llamando al centro de atención, ¿cierto? Si es un tema por RUC, si es un tema de certificaciones, si es un tema de cuenta corriente, de dígito verificador, de factura electrónica, facta, horarios, NT extranjero, pagos, pasisalvo, planilla. Entonces acá nosotros previamente pues sería bueno que miremos cuáles son estos temas para poder ubicarnos fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos que sea un tema de factura electrónica, ¿cierto? Miramos el departamento, que por ahora está a control de servicio contribuyente únicamente. El plan de SLA no es obligatorio llenarlo, digamos que por ahora no está definido, pero les voy a explicar que el SLA es el tiempo mínimo que nosotros requerimos para responder una solicitud, ¿cierto? Entonces estos parámetros pues todavía no nos han pasado como para clasificarlo. Lo mismo fecha de vencimiento, que le podemos poner una fecha de acuerdo al SLA que seleccionemos, ¿cierto? Y asignar a un agente o equipo, pues aquí, en este caso, como cuando ustedes ingresen con su propio usuario, pues acá les va a aparecer el nombre de cada uno de ustedes, ¿no? En este caso, como entramos con el usuario de Víctor, que es el usuario administrador, pues tiene la potestad de poderlo cambiar, ¿no? Entonces, digamos que acá sea Víctor Espino. Resumen de la incidencia, pues el cliente está llamando por el tema de cómo aplicar la factura electrónica, ¿cierto? Y aquí vamos nosotros detallando lo que la persona nos va diciendo en la línea telefónica que es su situación, ¿no? Por ejemplo, cliente quiere, esto lo podemos manejar de dos formas. Cuando ya tenemos un poquito más de expertise al momento de estar atendiendo al cliente, lo podemos hacer a la misma vez que nosotros hablamos con el cliente, pues vamos tomando nota de esto. Esto es un resumen, no tiene que ser la transcripción literal de lo que él nos está diciendo, pero sí es un resumen de su problemática, ¿no? Entonces, o podemos tomar un tiempo, decirle al cliente, permita un minuto mientras lo registro en sistema. Entonces, el cliente solicita información para la realización de facturación electrónica en su comercio, por ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos una opción para poner nivel de prioridad. Si de pronto es alguna situación muy extremadamente urgente, entonces lo podemos poner alto, bajo, una emergencia. Normalmente son situaciones normales, ¿cierto? Que se atienden por este canal. O sea, hay situaciones de pronto de emergencia, pero ya lo vemos en otro tipo de canales. Y acá tenemos respuestas predefinidas. Digamos que de cierta forma no tenemos que saberlas todas o sí tenemos que estar muy bien capacitados, pero acá tenemos una ayuda para tener respuestas automáticas a preguntas comunes que el cliente hace, ¿no? Entonces veamos si acá tenemos algo de facturación electrónica. Por ejemplo, acá tenemos varias preguntas de facturación electrónica. ¿Cómo identifico campos? ¿Cómo se calcula un dígito? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué autorización posterior? ¿Qué una autorización previa? La DGI podrá habilitar o homologar a empresas y proveedores de servicio web para la información. Necesita una contraseña especial para la CFP. ¿Quiénes pueden registrar eventos? ¿Quiénes pueden utilizar la factura electrónica? Entonces acá ya tenemos una guía, que sería bueno también que esto lo tengamos en papel. Creo que Víctor lo tiene en un impreso para ayudarnos un poco a ver este tipo de respuestas automáticas, ¿cierto? Entonces, aquí podemos seleccionar una respuesta
sobre esa consulta que el cliente tiene. Si no está aquí y nosotros sabemos la respuesta, pues simplemente nosotros la ingresamos acá para tener el registro de la respuesta que le dimos nosotros verbalmente al cliente. Entonces se le indica al cliente los requisitos son los siguientes, ¿cierto? Y entonces acá hacemos una descripción de los requisitos, no sé, registro público, tenemos, no sé, algo, no estoy claro en esos requisitos, pero ustedes deben saber la respuesta y lo vamos colocando acá en la respuesta que se le va a dar al cliente, ¿no? Entonces, esto le va a llegar al cliente al correo electrónico que nos indicó, tanto con el resumen de lo que él solicitó como la respuesta que nosotros le dimos, y va a quedar el registro en sistema de la atención brindada al cliente, la llamada va a quedar grabada y todo el proceso de atención pues servirá para que más adelante en la parte de calidad puedan evaluar cuál fue la atención, evaluar cuál fue la respuesta, o la parte de gerencia administrativa pues pueda ver cuáles son este tipo de atenciones o preguntas que se hacen a diario por estos canales, ¿no? Es importante también indicarle a los compañeros que cuando la palabra en la parte de abajo en rojo es porque está mal escrita. Sí, claro, eso es importante tener pues una corrección, una revisión del mismo. O sea, ya después de que el cliente colgó, podemos nosotros de pronto repasar esta parte, revisar que todo esté como en orden en cuanto a la redacción, en cuanto a la ortografía, porque pues recuerden que esto de cierta forma va a ir al correo del cliente, ¿cierto? Le va a llegar un número de atención, un ticket pues, sobre su consulta, quién lo atendió. Entonces, pues evitemos de pronto... Tengo una pregunta en este punto, licenciado. Vamos. Sí, cómo no. Sí, le tengo una pregunta muy interesante que se me ha ocurrido. Voy a checar aquí para... Sí, por ejemplo, cuando yo registro esta información y yo no tengo la respuesta porque quizá no lo sepa todo, porque hay respuestas que realmente nosotros, para efecto de darla al contribuyente o hacer un registro, para dársela, nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, yo he utilizado ese mecanismo de registrar, de darle mi correo al contribuyente, que él me haga la consulta, yo le investigo y posteriormente entonces le doy respuesta. Porque en muchas ocasiones, como tenemos espacio de tiempo, en concepto de llamada, no todas las llamadas no entran tan rápidamente. Entonces, en el tiempo que estoy, en esos 2 o 3 minutos que estoy de ocio, yo estoy verificando mi correo y dando respuesta, buscando en el formato de los registros, cuáles son los requisitos que él pidió, porque muchas veces la respuesta que hay que darle al contribuyente, hay un énfasis de explicación muy definida para poder que él tenga la satisfacción de su consulta. Así mismo es posible, porque ese es el fin. Por ejemplo, yo tuve un caso que me demoré 43 minutos, pero ese contribuyente iba a pagar casi más de $170,000. Entonces, él quería pagar, pero no sabía. Entonces yo en el momento supe que tenía que seguirlo a él porque el fin de él era pagar y el tema de nosotros es recaudar. Entonces, hay veces que no tengo la respuesta. Puedo hacer un enlace. Puedo hacer un enlace. Excelente pregunta. Sí, puedo hacer un enlace para poder yo accesar esa pregunta que me hace el contribuyente a una persona, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí como consultor, el licenciado Camilo Arauz. Tenemos a Víctor, que también le hacemos consulta, y muchas veces cuando ya tenemos la respuesta, yo voy a mi correo y respondo, porque me gusta es tener la fineza de que la respuesta sea precisa, concisa hacia lo que el contribuyente quiere, y no divagar en una respuesta para simplemente recibir la consulta y ya. Entonces, sí, claro, en esa línea de la consulta que le hago, tengo esa opción
de enlazar a otro colega dentro del correo que de la respuesta que le estoy dando al contribuyente, o puedo enlazar para que ese compañero le responda lo que realmente en el momento yo no tengo la respuesta, porque hay que reconocer que nosotros manejamos muchos temas, pero hay temas que no manejamos. Por el hecho, por ejemplo, en mi caso, que yo soy de retención de ITBMS, a mí cualquiera que me hace una pregunta de retención de ITBMS, de contabilidad, de la declaración, de temas de... Pero hay procedimientos dentro de la plataforma que no es porque no he querido, sino porque realmente no lo sé. Hay, a veces el contribuyente pregunta sobre aspectos específicos del registro que él está haciendo. Mira, estoy en tal lugar, necesito definir qué elección voy a dar. Entonces uno tiene que hacer un retroceso nuevamente de lo que él ha estado, a entrar al sistema, entrar con un RUT que uno pueda tener por ahí y ver el enlace que él está haciendo para poder darle esa respuesta. Esa es mi consulta. Si es posible que nosotros podamos hacer un enlace de esa respuesta que que le queremos dar al contribuyente antes de entregársela a él, de enviársela a su correo, tener esa opción. Claro, Tendríamos claro. que mantenerlo en línea para nosotros investigar, porque va a ser más tiempo que vamos a tomar para dar la consulta. Claro. Entiendo perfectamente. Y en efecto comparto su opinión que siempre las respuestas deben ser lo más asertivas posible en Así es. cuanto a la necesidad del cliente. Exacto. No tratar de salir de la atención por salir de la atención. Eso es muy importante. Sí, a ver, el sistema permite tener niveles de atención. Normalmente en los centros de atención se manejan niveles de atención, es decir, nivel 1 es como la primera capa donde la gente recibe toda la información, ¿cierto? Y aquí hay atenciones que son de más alto nivel, por, digamos, profundidad de conocimientos, y atenciones que se resuelven más rápidamente. Esto lo permite el sistema, pero el procedimiento de la DGI y la actual situación nos da no nos da esa opción de poder a través del sistema elevarlo a otra persona que tenga la potestad de responder de una forma mucho más apropiada. ¿Qué podemos hacer? Y aprovecho la pregunta y les recalco a ustedes el tema del correo electrónico del cliente, que lo hablamos al principio. Nosotros lo que podemos hacer es decirle al cliente que al mismo correo electrónico le va a llegar el caso abierto, ¿cierto? El caso o la situación puntual que el cliente está preguntando, le va a llegar abierto, y mientras se eleva la consulta a la persona indicada, o mientras se le resuelve, mientras que esto queda listo, ¿cierto? Y luego de eso, cuando ya la respuesta esté hecha, usted puede venir aquí a la misma plataforma nuevamente, aquí en los puntos donde están los tickets abiertos, retomar ese ticket, ¿cierto? Retomar el ticket y responder la pregunta que el cliente le hizo con la investigación o con la asesoría que usted ya previamente logró. Y al cliente le va a llegar otro correo indicándole que se hizo una actualización del ticket y que la respuesta que usted le está brindando en este momento con la consulta que usted ya hizo es esta, ¿cierto? Entonces, eso funciona mientras que yo tenga el estado del ticket abierto, ¿cierto? Porque yo todavía no pude ni resolver ni cerrar el ticket. Entonces, si yo lo dejo abierto, en efecto, al cliente igual le llega un correo, porque le va a llegar un correo del momento en que se realizó la consulta. El correo le va a decir, bueno, está abierto porque no se ha solucionado, pero en el momento que usted tenga la respuesta, usted va, consulta ese mismo ticket, escribe su respuesta, ¿cierto? Y le envía nuevamente esa información al cliente. Entonces le va a llegar por correo. Entonces esto le está ahorrando trabajo, porque no tiene usted que abrir su correo, enviar una respuesta por otro lado, va a quedar desligada la información, el cliente se le respondió fue por aquí por el email, pero en la plataforma de atención resulta que nosotros no vimos
cuál fue el seguimiento que se le dio al caso. Entonces, aquí lo podemos hacer todo junto. Eso es un procedimiento. Otro procedimiento que podríamos tener, Víctor, también es acá en esta parte de abajo donde hay notas. Entonces, podemos colocar, por ejemplo, cliente no se le pudo resolver, hay que llamar al cliente para darle la respuesta cuando el departamento X o la persona X nos la envíen a nosotros. Porque en efecto, nosotros como atención no estamos obligados a tener un conocimiento de todos los procesos que se manejan en la DGI o en la empresa o en donde estemos prestando el servicio de atención. En efecto, habrá cosas que nosotros no sabemos y que son demasiado avanzadas para poder responderlas en su momento. La ventaja de la herramienta es que nosotros podemos tener el seguimiento del ticket, ¿cierto? Podemos darle respuesta al cliente a través de la misma y de ahí la importancia del correo, que podemos nosotros hacerlo a través del correo, porque en efecto son cosas que no se van a resolver inmediatamente a través del teléfono. Puede que sí, puede que yo tenga a mi asesor al lado y le pregunte, que no debería ser el proceso, ¿no? Porque pues digamos que él está en otras cosas, debería ser más bien a través del sistema escalarlo a este segundo nivel donde la persona que usted me indica pueda ver ese ticket y resolverlo. Pero digamos que no tenemos ese procedimiento así actual, pero sí podemos hacer lo que le estoy indicando, dejar el ticket abierto, usted resolver la atención, decirle al cliente que en su momento le va a llegar una respuesta al correo, el cliente cuelga, no tiene que esperar una hora en línea, y cuando usted tenga la respuesta, busca el ticket, abre el ticket, soluciona, escribe lo que tiene que escribir y le envía la respuesta al cliente. O puede también hacerle una llamada nuevamente, tomando nota aquí de eso, y posterior y llamarlo y explicarle si el cliente quiere que lo llamen, ¿no? Entonces, esa es que hay que conciliar con Víctor. Me gusta esa opción, la última, porque yo le he aplicado en diferentes ocasiones. Yo he salido, he evitado y en un momento dado he llamado. También me gusta el punto este de la respuesta posterior, porque esa respuesta posterior, en caso tal de que no, que quede de consulta, pero no se dé en el momento, la vamos a dar nosotros, ¿no? De la investigación o de repente, como está pendiente de investigación, le llegará a alguien esa consulta y entonces, esa es una pregunta, ¿no? Y si al momento de la persona responder, porque yo quiero saber, porque no sé, quiero aprender la respuesta de esa pregunta. No sé si eso se dará. O sea, en ese espacio de la información interna para efecto de la investigación que quede allí es la consulta. Si en el momento de que la persona recibe la pregunta o nosotros directamente la respondemos, si la respondemos nosotros obviamente que va a quedar la respuesta, pero si no la respondemos nosotros directamente porque el contribuyente está en espera de esa respuesta. Sí, en efecto. Sí, Víctor, continúa. Profe, el sistema de los tickets es algo nuevo que sería para todos a partir del lunes. Ajá. Como el lunes va a ser el primer día del ejercicio, Ya me imagino. el estado de resuelto, el tema del ticket abierto, cuando usted tenga dominado la herramienta de los tickets, usted puede entonces dejar ese ticket abierto y posteriormente, ¿no?, terminarlo con la respuesta. Ahorita mismo lo que se quiere en esta semana es que dominen la herramienta de ticket. Pero si iniciamos inmediatamente ya con un ticket abierto, además que haya algún tipo de enredo, porque lo que sucede, aquí la fórmula es el ticket con el contribuyente que usted tiene en línea, porque donde no tiene ese ticket con el contribuyente en línea y le cae la siguiente llamada, va a tener un día bastante pesado, porque es más, y me van a escribir al grupo, no, Víctor, me cayó 2, 3 llamadas seguidas y no he terminado el primer ticket del primer contribuyente. Entonces, la fórmula que yo le digo desde hoy al inicio es, termine este ticket resuelto con el contribuyente con que ustedes están hablando. Pues cuando les caiga la siguiente llamada, hacen ticket con ese contribuyente en la llamada que entrante, ¿no? Para que no haya ese tipo de enredo.
Pero sí, profe, no hay problema en lo del ticket abierto, pero pienso que lo puede utilizar cuando ya usted domine la herramienta. Y ya usted puede hacer el lujo de dejar un ticket abierto. ¿Qué va a pasar? Va a caer en una bandeja donde va a tener 15, 20 tickets abiertos y después va a ser un problema dejar resuelto ese ticket. Yo pienso que dejaría un día que ya domine al 100% los y ya posterior puede dejar los estados de los tickets abiertos. No, sí, comprendí la respuesta, pero generalmente cada día que pasa tenemos más llamadas. Entonces, no sé, bueno, habría que practicar y ver cuál es el movimiento con relación a los tickets para ir ajustando la metodología de uso. En mi caso particular, por ejemplo, generalmente son de 35 a 40 llamadas que recibo. Y no porque me demore, sino porque esas son las que entran, solamente las que entran. Siempre trato de ser bastante objetivo a la hora, inclusive retazos de los artículos del Código Fiscal, le mando todo porque hay veces que son tan complicadas por el hecho de que el dominio lo tenemos y sabemos que el contribuyente a la hora de buscar, inclusive cuando piden, por ejemplo, instrucciones para que entrar, cómo se hace tal cosa, yo le mando el instructivo a través del correo, porque sé que no me puedo demorar el sumo tiempo que él va a tomar para hacer porque es solamente una consulta, ¿no? Si son consultas. No me puedo poner a hacer el adiestramiento. Pero, bueno, comparto esa teoría de que paso a paso según nos vamos enlazando con el uso de este nuevo procedimiento. Lo que nos acabó de explicar entonces el ingeniero Alejandro, para finalizar el ticket, donde dice estado de ticket, Alejandro, ahí le damos resuelto y después abajo en abrir. Sí, así es. Entonces, aquí donde ya hemos colocado la explicación que se le dio al cliente, acá podemos colocar alguna nota interna que deseemos, que esto no le va a llegar al correo del cliente, ¿cierto? Y por último, le damos clic aquí en abrir, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que el ticket va a estar abierto, pero al mismo tiempo ya lo cerramos porque le dimos la solución al cliente y le resolvimos pues su consulta, ¿no? Ese es como el procedimiento que nosotros manejamos. Ya eso después lo vamos a ver en la lista de cerrados. Va a aparecer, pues, en este caso aparecen todos, pero en cada usuario le va a aparecer sus tickets, ¿cierto? Un número de seguimiento, una fecha, un asunto y el tema a tratar, ¿no? Igual lo puedo indagar en algún momento y ver cuál fue la consulta que se hizo, ¿no? El resuelto se va cerrado también, Alejandro, ¿no? Sí, claro, el resuelto se va cerrado también. Exacto, son dos estatus diferentes, ¿no? Resuelto, más que todo, es cuando ya se le dio la información al cliente que se requería y el cliente pues estaba de cierta manera satisfecho con la respuesta, y cerrado puede indicar más algo que estaba ahí pendiente, que de pronto necesitaba alguna interacción con el cliente o algo así, no se pudo cerrar, no se pudo resolver como tal, pero ya por tiempo pues se da como cerrado, ¿no? Entonces es como la diferencia de los estatus. Abrir y cerrar, entonces, con las preguntas y respuestas de los interrogantes que tengan los compañeros. No, perdón, se te fue un poco el audio, no te escuché bien. ¿Puedes repetirlo? Iniciamos con las preguntas y las respuestas de los compañeros en la realización de abrir y cerrar un ticket. Lo que quieran consultar, ¿no? ¿En qué parte desean que se les refuerce? Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta y una sugerencia.
La pregunta es, en este nuevo sistema que vamos a utilizar de tickets, no está contemplado dentro del mismo sistema, ejemplo, los tutoriales, las normativas, cosas que cuando tú estás hablando con el contribuyente y estás llenando la información y le estás explicando, al final tú le puedes decir, bueno, para mayor información le estamos enviando, póngase el tutorial, porque eso es por correo, ¿no? Estamos enviando el tutorial de cómo se llena el formulario 106 y 107. O sea, dentro del mismo sistema este de tickets. No está contemplado esos adjuntos que uno le pueda enviar al contribuyente. Porque si le está enviando un correo, tiene que haber la forma, ¿no? Sí, claro, se puede hacer. Ahora es cuestión de procedimiento. No sé cómo lo vea Víctor en su momento, ¿no? No, yo lo que digo es que ya esté dentro ahí, o sea, que no tenga yo que irme a otro correo o salir a otra información, a otra página o buscarla, sino que ya esté dentro ahí, tú digas, le voy a adjuntar y ahí salga toda la información esta de las normativas, de los tutoriales. Si se pudiese adjuntar fuera mejor, pienso, o sea, más que todo es una sugerencia. Sí, claro, no, definitivamente que se puede adjuntar, ¿no? Por ejemplo, acá podemos insertar un video. Aquí, este es un ticket ya cerrado, ¿no? Pero digamos que si quisiera sobre un ticket cerrado enviar otra respuesta, lo puedo hacer, pero supongamos que este esté abierto. Y esta es la parte de las respuestas, que fue la misma pantalla que vimos en el anterior caso. Aquí yo puedo incluir imágenes, videos, tablas, algún link a la página web que yo quiera. De pronto en la página web de la DGI están algunos manuales, algunas herramientas publicadas. También yo lo puedo adjuntar, ¿cierto? Y definitivamente que esto va a llegar en el mismo correo que se le envía a la persona. Pero tendría que buscarla entonces fuera, no está dentro del mismo sistema. Como ya predefinido como tal, no está dentro del mismo. Yo lo que puedo hacer es tenerla dentro de mi computadora, ¿cierto? Ajá. Tener una carpeta y seleccionar el archivo y adjuntarlo como tal. Okay. Lo que está predefinido como tal son las respuestas. Las respuestas. Esa era otra pregunta, que yo veo allí las preguntas, pero ¿esas preguntas tienen respuesta o solamente son las preguntas y nosotros le tenemos que dar la respuesta? Estas son las respuestas como tal. Estas son las respuestas. ¿Cómo me registro por la web, por ejemplo? Aquí te sale automáticamente la respuesta que ustedes ya ajá. Otro tip bien importante. Si usted esa base de datos, pocos tendrán que escribir, porque ya van directamente las predefinidas como respuestas. Exactamente, estamos viendo, yo estoy viendo y notando eso. Que yo pienso que con el tiempo, en la medida que vayamos agarrando el ritmo, yo pienso que va a ser bastante fácil, pero como digo, siempre y cuando sepamos manejarlo bien y sepamos que las respuestas están allí, que se puede adjuntar otras cosas. ¿Y dónde encontrarlas? Aquí tienen la opción acá abajo donde dice agregar archivos, de darle clic y ir a la carpeta donde tengan, digamos, los manuales o lo que sea adicional, y incluirlo dentro del archivo. Si es un video, si es una imagen, lo hacen por este lado. Si es un link, de pronto hacia la página lo pueden hacer. De igual forma, acá donde dice agregar destinatarios, que era otra de las cosas que me parece que el señor Euclides en algún momento preguntó, podemos agregar otra persona al correo de otra persona, de algún colaborador. No sé si dentro del procedimiento esté permitido, pero dentro del sistema lo pueden hacer, ¿no? Aquí donde dice agregar destinatarios. Sí, sería bueno, porque si no tenemos la respuesta, hacemos la consulta y le manifestamos al contribuyente que posteriormente se le dará la respuesta, pero no tendríamos que llamar al compañero y decirle, ven acá, te mandé un correo ahí. Ya él le va a llegar directamente el enlace, pero va a saber que ese enlace lo hizo conmigo. Sí, eso el sistema lo puede hacer. El problema es internamente que el procedimiento esté como autorizado, claro, y
Exacto, autorizado. Por ahora creo que lo que entiendo que Víctor nos dice es que los casos se deben cerrar en la misma llamada, así que Ajá, creo que correcto. esto Sí. no aplica, no aplica por ahora. Ok, perfecto. Víctor, ¿tienes problema con el audio hace rato? ¿Me escuchan? No se escucha bajito. Bueno, Un poco lejos. Sí, está como en la playa. Se te fue. Le voy a poner mute a este, a ver si habilitamos el otro que se te fue el audio. ¿Aló? Ya volvió. Bien. No, eso se está contemplado. Lo que sucede es que para poder hacer este funcionamiento con los demás compañeros, por ejemplo, si es algo propio de jurídico, si es algo propio de prescripciones, si es algo propio de cuenta corriente, se quería en un momento hacer esa transferencia, que tuviese un compañero enviara por esa consulta, como dice en el caso del profe, no, yo no tengo a mano, no tengo el conocimiento de esa consulta, le caiga en bandeja a jurídico y tenga una persona disponible para contestar a la contribuyente. Lo que sucede es que para que esto sea realidad, se requiere que cada funcionario que va a estar en eso sea una licencia, y una licencia tiene un costo, ¿verdad, Alejandro? Así es. Entonces, ahí es donde está el detalle, profe, que donde unifiquemos una licencia, cada licencia tiene un costo, por eso que en su momento dado no se contempló. Claro, sí. No, yo tengo aquí en mi computador una batería ahí de adjuntos y cosas que puedo reforzar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay preguntas tan específicas que hablan ahí sobre el tema de por ejemplo, el tema del 106-107, que es la pregunta más constante que se ha convertido ahora en esta semana, sobre tema de cómo, por ejemplo, puedo pagar a través de la visa entrando con el NIT, temas así tan detallados que en un momento dado ya he ido recabando información y poder darla y enviarla. Eso me facilita terminar las preguntas rápidamente, las consultas rápidamente. Sí. Eso es lo importante, sí. En ese caso es que, por eso que estaba diciendo de los adjuntos, porque ahí uno le da una explicación más o menos lo que uno conoce de los formularios y cuáles son los 3 pasos que hay que hacer para hacer el formulario y se le envía el adjunto del video. O sea, que antes yo, por ejemplo, no podía hacerlo cuando no tenía esta herramienta. Ahora sí, porque tú le explicas y posterior a eso le puedes enviar los adjuntos de lo que tú consideras que se relaciona al tema. Así es. Víctor, ¿tienes problema con el audio? Están todos los instructivos. No te escucho, yo no te escucho. ¿No será el volumen en el mismo, en los mismos audífonos? Pero bajito, Víctor, bajito, bien bajito. Alejandro, la computadora, por favor. No te escuché, que si puedo, ¿qué? El headset, para que se escuche, el headset, la computadora, el volumen. Ok, dame aquí un minuto. Eso es donde lo vemos. Arribita ya. Listo, ya. Ahora sí. ¿Donald? Sí, ahora sí. Ok, ahora sí. Exacto, listo. No, Joel, el profe, Donald, la realización del ticket están claro. Sí, estamos bastante claros y es bueno, me ha gustado porque se ve que es una herramienta bastante
bastante completa, solamente que claro, que como es principio y no manejamos el sistema, Sí. tenemos muchas interrogantes todavía en la cabeza de que qué se puede hacer, relacionándolo con la pregunta que siempre al día nos hace, pues entonces, pero yo sé que poco a poco nos vamos a ir descubriendo bien el sistema. Sí, yo también lo veo bastante cómodo. Y accesible, ¿no? Es amigable porque no es difícil, es sencillo. El mismo sistema te pide la información, nada más hay que completarla. Lo único que exacto. vi unas cosas en inglés ahí que no me gustaron, porque yo... Osorio, en derecho se da inglés. Yo les Bueno, por ahí envié, sobre la marcha vamos ahí adaptándonos. yo les envié en la mañana un video que yo grabé de 3 minutos Sí, y yo lo vi. tanto. Ahí Yo ténganlo y pasarlo. lo vean. Ese es el procedimiento básico para toda la llamada, es ese video que yo grabé. Eso es lo que tienen que hacer todos los Por contribuyentes. cierto, también para que nos envíen el video de esto mismo, para yo tenerlo. Lo único que este archivo va a pesar, Alejandro, tú lo puedes comprimir porque vamos para 1 hora y media. Sí, porque yo lo único que no escuché fue al final, cuando ya se iba a cerrar, que ya se terminó con la llamada, no escuché bien al final el último paso, eso no lo escuché bien. Al último Pero creo paso, que- Alejandro, en resuelto y abrir. Ok, repasémoslo aquí. A ver, entiendo esta parte del estado del ticket, ¿me dices? Ajá. Sí, ya al final, ya casi no lo escuché Resuelto bien. y abrir para ya cerrar el ticket. Ok, sí, aquí los estados del ticket, entonces es resuelto y cerrado, ¿no? Ah, bueno, pero tendríamos que hacer un caso nuevo para Exacto. vamos a hacer uno rápidamente. Uno nuevo aquí. Sí, para Vamos allá. a poner otro usuario, por ejemplo, el señor Joel Gómez. Entonces el correo, digamos que el correo no lo tiene, entonces ponemos JR. Se me fue la conexión. Ahí cuando JR. Cuando no tiene correo se pone las siglas y no tiene correo.com. Correcto. Así es, pero tratemos siempre como de hacer llegar a la gente a que nos dé el correo, porque por ejemplo, si no tiene correo, definitivamente que nunca le va a llegar el ticket de información o nada de eso, ¿no? Entonces, ahí sí no podemos hacer mucho. Y si el contribuyente dice, no, yo no tengo correo, pero mi hermana sí, ¿podemos anotar ese correo? Sí. Listo, entonces aquí creamos un nuevo usuario, entonces rápidamente el tema del ticket teléfono, temas de ayuda, el señor está preguntando por inscripción de persona natural, ¿cierto? Aquí el departamento, bueno, este siempre va a ser, esto no lo llenamos, aquí recuerden que esto les va a salir automático porque... ese en verdad no lo llenamos, asignar no lo llenamos. No, eso no lo llena, ¿cierto? Entonces, el tema acá es inscripción. En los comentarios que sea algo corto, no van a poner una historia de todo lo que conversaron con el contribuyente, algo corto verdaderamente, algo corto. Sí, ahí se pone lo central de la pregunta, pienso. Exacto, algo corto, breve, no, porque al final que van a quedar 14 hasta 13 minutos con un contribuyente por estar escribiendo tanto, no es algo breve, una oración corta y listo. Corta pero entendible. Exacto. Sí, recuerden el tema de ortografía, ¿no? Para estar... ortografía, donde la palabra no tenga tilde, esté mal escrita, abajo le va a aparecer en rojo. Este no lo llenan, el nivel de prioridad. Respuestas predefinidas, entonces, por ejemplo, esto era cómo solicitar un NID. Creo que esta es. No, es cómo registrar un correo. No, ¿cómo me registro por la web, por ejemplo? Exacto. Entonces aquí debe ingresar a la página en línea, respondimiento del registro, luego por último te solicita inscripción personal. Y ahí si queremos le adjuntamos entonces si quieren un manual, si tienen un video, un manual, le dan clic aquí, lo adjuntan y ya él aparece acá. Y aquí es el tema del ticket, ¿no? Entonces acá se debe colocar ya resuelto, porque ya se le dio la información al cliente, ¿cierto? Y le dan clic acá donde dice abrir, que es el botón amarillito. Abrir. Abrir, exactamente. Ahí si quieren colocar acá,
No, es en abrir. Si quieren colocar acá una nota, esta nota no le va a llegar al correo del cliente, algo personal para lo que necesiten o algo, no sé, tienen este espacio y no le dan a abrir y ya el ticket se abrió, ¿cierto? Y pasó aquí a la lista de resueltos. Inscripción del señor Joel Romero. Aquí aparece cerrado por el señor Víctor Espino. En este caso va a ser por el usuario de cada uno de ustedes, la fecha y ya. Eso fue todo el procedimiento. Ok. O sea que ahí al final eso es abrir, no es cerrar nada allá al final. No, al final es abrir. ¿Por qué? Porque es que estamos abriendo el ticket, pero a su vez el estado del ticket, como dice ya resuelto, entonces él lo abre, pero inmediatamente lo va a poner como resuelto porque ya se le dio la información al cliente. Ok. Profe, una consulta. ¿A usted le instalaron la opción de los tickets? ¿Usted lo tiene instalado en su computadora? Tendría que revisarlo ahora, Víctor. Sí, Te porque reviso y te confirmo, ¿sí? sí, para que por medio de la NIDES Alejandro se le instala ahí rapidito. Sí, claro. Ayer hasta No, donde ellos terminé, no pudieron ingresar. Los compañeros estaban haciendo otras situaciones ahí en tecnología. Ok. Pero ahorita podemos aprovechar que tenemos al ingeniero para que se le instale por medio de NIDES ahí rapidito y ya le quede en la barra de favoritos, ¿no? Bueno, déjame revisar, pues. Él le revisa y nos informa. Ya Sí. yo me termino de guiar con el video de Víctor. Perfecto. Ahí con que lo veas, Donald, 2, 3, 4 veces, te vas a ir solito, porque ahí fui directo a lo que tienen que ustedes completar. Sí, lo importante es que el sistema te va tirando, o sea, él mismo te va guiando, te va llevando hasta que tú no hay perdedero. Okay. Eso es lo otro. Ok, perfecto. Todo claro. Bueno, creo que estamos listos por ahora. Cualquier consulta igual que necesiten, la pueden canalizar a través de Víctor y con gusto les podemos atender y resolver. Ok, nada más las recomendaciones esas que para futuros arreglos o cosas la tengan en cuenta. Claro que sí. Ok. No sé, Bueno, Víctor. muchas gracias. Gracias a todos, pues, por este momento, porque sé que hoy es sábado. Hiciste la captura de pantalla, que creo que ibas a hacer. No sé. Sí, yo he hecho varias, Alejandro, has tomado varias fotos antes que salgan. Bueno, Víctor, después las mandas al grupo porque yo no he hecho ninguna. No, yo he tomado varias capturas. Tengo varias ahí en mi celular. Ok. Y ahora las mando al grupo. Ok. Bueno, ok, listo. Nos quedamos con el Bueno, muchas profe, gracias. Alejandro. Sí, voy a revisar. Listo. Bueno, nos vemos. Aquí, entonces, Hasta luego, Joel. Gracias, gracias, profe. Gracias, Víctor. ¿Cómo no? Hasta luego. Gracias, profe. Que la pasen Hasta bien, ¿cómo luego. no? Hasta luego. Vamos a ver.